Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy no estamos en España. No nos hemos venido a Australia, aunque penséis eso por el sombrero. Sí, es un sombrero australiano, pero estamos en Milán, en Italia. Ajá. ¿Y qué hago yo con un sombrero australiano en Italia? Bueno, pues hay un motivo. Los que ya nos sigáis sabéis que me gusta coleccionar sombreros. Sí. Y hace tiempo encargué aquí en Milán un sombrero porque aquí está la Capelleria Melegari. Es una sombrerería súper famosa y muy antigua de 1914 aquí en Milán y tenía ganas de visitarla y comprarme un sombrero en el negocio, no por internet. Entonces fuimos a visitarla y nos compramos varios sombreros, pero el que yo estaba buscando en concreto no lo tenía, todavía no había llegado. Pero vi este sombrero australiano que no lo tengo en mi colección y dije, pues me lo llevo. Así que ese es el motivo de que tenga un sombrero australiano en Milán. Bueno, ya me lo quito y os vamos a contar qué hemos hecho aquí en Milán. Básicamente hemos venido de vacaciones familiares, como hicimos el año pasado en Viena. Sí. Y bueno, pues hemos venido a hacer turismo, como siempre, y de paso buscar cachés, Claro. los que se encuentran por el camino, porque el objetivo principal para nosotros es visitar lugares. A veces el geocaching te ayuda a encontrarlos, Sí. pero normalmente en estos viajes lo que hacemos es tirar de guías y de información y luego vamos buscando los cachés que nos pillan por el Por el camino. camino. Bueno, aquí no os vamos a explicar todo el recorrido turístico que hemos hecho, solo un poquito por encima para que sepáis por dónde nos hemos movido. Y lo más importante, lógicamente, para este canal es explicaros un poco cuál es nuestra impresión respecto a cómo se practica el geocaching aquí con respecto a lo que conocemos en otros lugares. Porque cada país y cada ciudad tiene su particularidad. Sí. Y bueno, y es bueno conocerlo y ya de paso daros algunos consejos sobre cómo practicar el geocaching cuando sale uno fuera. Bueno, pues vamos a ello. ¿Qué hemos estado viendo en Milán? Pues los sitios típicos. La Catedral de Milán, el Duomo, que es un sitio espectacular, es una de las 3 catedrales católicas más grandes del mundo, que empezó su construcción en el siglo XIV, a finales del siglo XIV. Vimos la primera piedra, la encontramos, nadie sabía dónde estaba. Preguntábamos a la gente por allí y nadie sabía decirnos. Bueno, la localizamos, ahí está la primera piedra del Duomo. Y es una construcción que continuó hasta el siglo XIX y lo gordo, y luego continuó hasta el siglo XX y de hecho siguen haciendo partes, o sea que son de estas construcciones que no se acaban nunca, como la de la Sagrada Familia en Barcelona, ¿no? Sí. Que ahí sigue. Bueno, y claro, la Galería Vittorio Emanuel es un sitio de tiendas de lujo, la plaza es muy bonita. Visitamos el castillo de los Sforza, que ya es del Renacimiento, un castillo también espectacular, muy bonito, con unos cachés muy buenos alrededor, ahí sí. Y hemos visitado también otras iglesias, Sí. también muy bonitas de aquí. Sí, Lola hizo una merece investigación. Merece la pena. Sí, pues hemos visto la de... ¿tú te La de acuerdas? San Bernardino. La de San Bernardino, que esa es muy famosa porque tiene restos humanos allí acumulados. Hicieron un osario. Y luego también hemos visto otra iglesia súper chula, ¿verdad? La de San Ambrosio. La de San Ambrosio, que es Súper antiguo. súper antigua porque conserva restos desde que se empezó en el siglo IV, en el Imperio Romano, hasta la Edad Media, y hay restos de todas las épocas, pero muy bien conservados, ¿verdad? Muy bien, Es una iglesia muy recomendable, Sí. que no se suele visitar tanto como otros sitios de aquí de Milán. Sí, pero si buscas en la guía te la recomiendan. Desde y- luego, bueno, desde luego. Y luego, pues hemos estado en el lago de Como, que por un motivo especialmente, aparte de porque es muy bonito. El paisaje no tiene No, es que claro, conforme te vas acercando a los Alpes, las montañas van aumentando de tamaño y es algo tremendo. Tenemos pendiente visitar los Alpes. Pero bueno, allí íbamos por un motivo concreto, que es visitar una villa, la villa de Valvianello, creo que se llama, no sé si lo pronuncio, eso, que es muy famosa, muy conocida, y especialmente porque se han rodado allí varias películas. Ya sabéis que somos muy aficionados al cine, y entonces queríamos visitar una localización, como hicimos en Viena, de película del Tercer Hombre. Pues aquí se rodaron varias películas, una de James Bond y sobre todo una de Star Wars, donde hay una escena icónica de Anakin mirando el paisaje en una veranda así muy espectacular con respecto al lago. Y bueno, nos teníamos que hacer la foto allí, como muchos que se han hecho la foto. Hacíamos cola, había cola de frikis haciéndose la misma foto. Bueno, pues ese es el motivo. Y luego también
la ambulancia. Estamos en medio del centro de Milán y suenan ambulancias cada 2x3. Bueno, también nos fuimos a Turín. Sí. Precisamente porque somos aficionados al cine, nos fuimos a Turín a visitar el Museo Nacional del Cine. Sí. Que está en un edificio espectacular también, que es la Mole Antonelliana. Sí. Es un edificio espectacular, sí. Es el más representativo de Turín. Es el icono de Turín. Es el icono, sí. Y allí está el Museo Nacional del Cine, que es, no sé, no he visitado tantos museos del cine, pero me atrevo a decir que sea el mejor del mundo. Y uno se preguntaría el por qué. Bueno, es que resulta que Turín fue la meca del cine, el Hollywood de los tiempos del cine mudo. Cuando se inició el cine, realmente las grandes producciones se hacían allí. Los grandes productores estaban allí en Turín compitiendo por hacer películas como Caviriax, las versiones mudas de los últimos días de Pompeya. Bueno, esas grandes producciones se hacían allí. Y ese es el motivo de que allí esté el Museo del Cine. Sí. Y es un museo espectacular. Sí, porque se ve un poco la historia y la evolución de los diferentes procedimientos para hacer cine. Sí, sí, el cine de las máquinas. El cine desde el principio, o sea, las primeras máquinas, los primeros intentos de hacer cine. Sí. Hacer imagen en movimiento, vamos. Sí. Y está todo muy bien explicado, luego explican cómo se hacen las películas, el sonido, el montaje, está muy bien explicado. Y luego tienen exposiciones temporales y estuvimos viendo, casualmente, había una exposición de props, que se llaman en inglés, de material utilizado en películas, sobre todo en películas muy famosas actuales, de las de superhéroes, de Marvel, de DC, Indiana Jones, Star Wars, había de todo. Sí. Y bueno, la disfrutamos muchísimo, sobre todo nuestros hijos, que la disfrutaron un montón. Y era una visita obligada que teníamos. Total, Turín está a 2 horas de Milán y ya está. Bueno, pues eso. ¿Y qué hacemos del geocaching? ¿Nos hemos olvidado del geocaching? No, por Dios. No, hemos hecho cachés. Hemos hecho cachés. ¿Y cómo es el geocaching aquí? Bueno, es geocaching de ciudad. Como os explicábamos al principio, nosotros aquí lo que hacemos es hacer turismo y luego buscamos lo que nos pilla de camino. Esta vez, siguiendo nuestro propio consejo, lo que aprendimos de lo que nos pasó en Viena, que vimos que luego resulta que había muchísimos mysteries y no íbamos preparados, pues aquí nuestra sorpresa es que hay muchos tradicionales. Hay muchos tradicionales en la ciudad, con lo cual no hay que volverse loco resolviendo mysteries si uno no quiere. Resolví algunos y no me sirvió de nada porque claro. Luego las iniciales están en la zona que íbamos a visitar, pero luego las finales pillaban apartadas y no las hemos visitado. Así que bueno, pues. Pero bueno, hemos hecho unos cuantos tradicionales. ¿Y cómo son esos tradicionales? Pues claro, mucho nanomagnético, claro, como es lógico. Lo típico en la ciudad. En la ciudad pues es lo típico. Pero había alguno de gran tamaño, algún caché muy bueno con muy buenos camuflajes en la ciudad y valía la pena visitarlos, con lo cual pues hemos disfrutado del geocaching. La gente no llega. Y luego alguna etapa suelta de algún otro Adventure Lab que había por el camino y ya está. Esta vez no nos pasó como en Viena porque ya se actualizó la app y te permite ver todas las etapas de los Adventure Labs que hay por el camino, como explicábamos en un vídeo que dejamos por aquí. Y pues eso nos ha facilitado pues hacer alguna etapa que no teníamos pensada. Y una cosa que nos ha gustado mucho de aquí y que lo vamos a guardar como consejo para nosotros y que os damos a vosotros si vais a esconder un caché, es que aquí prácticamente la mayoría de los cachés tienen traducción, no están solo en italiano, están también en inglés como mínimo. Y luego también hay algunos Earth cachés están traducidos en más idiomas. Voy a esperar ahora porque ahora la ambulancia es que nos pasa justo al lado. ¿Es ambulancia, policía? Yo veo policía. Madre mía. Ya es la segunda vez que tenemos que cortar con esto.
Bueno, Podemos ya seguir. podemos seguir, que ya se ha ido la ambulancia. Bueno, ¿y qué estaba contando? Lo de la traducción. Ah, sí, es verdad. Muchos, la mayoría de los cachés están traducidos como mínimo al inglés y los earth cachés a varios idiomas. En general, inglés como mínimo, algunos al francés y al alemán. Yo creo que asumen que los españoles entendemos bastante el italiano, aunque solo es en general, nos hubiera venido bien alguna traducción, pero no hay traducciones en español en algún earth caché. En los demás, sobre todo en inglés, que a nosotros ya nos sirve. Ya, pero bueno, entre el italiano y el inglés te defienden muy Sí, bien. sí, entiendes sí. prácticamente Pero- todo. Viene muy bien. Entonces ese es el consejo que nos damos a nosotros mismos y que os aconsejamos a vosotros si escondéis un caché en una zona turística, especialmente, y que penséis que va a ser bueno para que los turistas que visitan vuestra ciudad disfruten del geocaching, es que esos cachés tengan traducción como mínimo al inglés, que digamos que es el idioma común en el mundo. Y eso ayudará mucho a los geocachers y lo agradecerán, como hemos agradecido aquí estas traducciones. Así que enhorabuena a los geocachers italianos que han tenido, por lo menos los de Milán, que han tenido este detalle con los turistas que visitamos su ciudad. Bueno, pues nada, ya me vuelvo a poner el sombrero y ya, ya nos vemos con esto y un bizcocho. Nos vemos en el siguiente episodio y el año que viene esperamos que en una nueva visita turística a cualquier otra ciudad del mundo, de Europa o de España. Sí. Pues nada, hasta pronto. Chao.